Cine, Análisis, reflexión, cultura, conversación, diálogo, inspiración. historia. Educando a través del cine. Películas que enseñan. Historias que inspiran. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Educando a través del cine, que como ustedes saben es una producción del Departamento de Educación y Comunicación, de aquí de la UAM Xochimilco, en colaboración con el Doctorado en Humanidades, concretamente la línea de Teoría y Análisis Cinematográfico. Y en esta ocasión estamos aquí para analizar una película, para hablar sobre una película muy interesante de Corea del Sur que se llama Hierro 3, ¿no? Y para ello tenemos aquí a unos invitados que nos van a hablar sobre esta película, ¿no? Por supuesto tenemos aquí a Jesús Lujambio, que es investigador de Redalic y además es periodista y colaborador del Universal, ¿no? Uh-huh. Sí, y tenemos aquí a nuestra estudiante Iliana, que ella pues precisamente fue la que escogió la película, que la que hizo la reseña y la que está colaborando aquí en nuestro proyecto de Educando aquí a través del cine. Entonces, vamos a empezar con la reseña y para saber de qué se trata la película y luego regresamos a conversar. Muchas gracias. Adelante. Hierro 3, 2004. Dos seres invisibles para el mundo encuentran su destino en el silencio. Tae-suk, un vagabundo pacífico que se refugia temporalmente en casas vacías para cuidarlas, se topa con Sun-hwa, una mujer prisionera de un matrimonio violento. Sin palabras, sus soledades se reconocen y se entrelazan para dar inicio a una travesía, donde el amor se funde en una absoluta complicidad. Tae-suk es un ser errante que se aloja temporalmente en las casas de desconocidos mientras están ausentes. Lejos de ser un criminal, actúa como un huésped espectral que paga su estancia lavando la ropa o reparando lo que está roto, para luego desaparecer sin dejar rastro. Su rutina cambia cuando entra en una lujosa mansión que cree vacía, pero en la que está Sun-hwa, una exmodelo atrapada en un matrimonio abusivo que la ha convertido en un fantasma dentro de su propia casa. Al cruzarse, surge entre ellos una conexión silenciosa e inquebrantable. Juntos emprenden un viaje y se convierten en el refugio mutuo de un mundo injusto y ruidoso. Esta cinta es una obra maestra del cine contemporáneo. Lo más brillante es que los protagonistas no se dicen ni una palabra en toda la cinta. Kim Ki-duk logra transmitir dolor, amor, complicidad y redención por medio de miradas y gestos. El título original hace referencia al palo de golf menos utilizado, el Hierro 3. Esta es una analogía perfecta de los protagonistas, que son personas descartadas o invisibles para la sociedad. Técnicamente, la fotografía destaca porque la cámara se mueve muy poco. Predominan los planos fijos que encuadran a los personajes dentro de la arquitectura de las casas. Asimismo, lleva un ritmo contemplativo. La forma en que pasamos de una casa a otra se siente natural, como si estuviéramos saltando de un sueño a otro, justo como lo dice la frase al final de la cinta. Es difícil saber si el mundo en que vivimos es una realidad o un sueño. Pues ya regresamos y vamos a platicar sobre esta película coreana que realmente me fascinó, ¿no? Y pues para empezar la conversación, pues tenemos una pregunta detonadora que siempre utilizamos, ¿no? Y pues, ¿con quién podemos empezar? Contigo, Eliana. Vamos a empezar. Desde tu punto de vista, ¿qué podemos aprender de esta película? Bueno, esta película tiene muchas capas. Parece una historia muy sencilla. Sin embargo, conforme la vemos, la analizamos, la platicamos y nos emocionamos, nos damos cuenta que podemos aprender muchas cosas. Una de las cosas que más me parece a mí relevante, sobre todo por el tema que trabajo y que me apasiona, es la frontera entre lo visible y lo no visible, que no lo invisible. Ok. ¿No? O sea, el pliegue, digamos, entre lo que estamos viendo y lo que se oculta, pero que ahí está, ¿no? Que no es un fantasma, sino más bien un espíritu. Ok. Entonces, ¿cómo narrar la historia de un amor espiritual en cine? Y en silencio, y en silencio, porque el silencio es fundamental, ¿verdad? Exactamente.
Y precisamente, Jesús, me estabas hablando que esa era una de las cosas que te llamaban mucho la atención de esta película, ¿no? Los silencios, ¿no? Sí, el más evidente es los diálogos, ¿no? O sea, no hay... El diálogo siempre viene de entes ajenos, digamos, a la relación que se genera entre los dos protagonistas, pero al mismo tiempo también el silencio que de repente se genera con la relación en el espacio. Es decir, normalmente hay un silencio, incluso hasta visual, de patrones que se van generando. El corte es muy particular, que normalmente nos lleva hacia un espacio casi hasta como meditativo del grado de silencio que se está provocando, ¿no? Evidentemente hay poca música, hay muy pequeños, o sea, los momentos son muy particulares cuando de repente hay música extradiegética, yo podría mencionar creo que 2 nada más, y el último diálogo que es como el que más o menos te enmarca toda la sensación de este equilibrio, este balance que se da entre lo visible y lo invisible en este pliegue de hablar de la presencia y ausencia que se está generando durante la película. Fíjate que se me pasó dar la ficha técnica, pero de una vez la voy a decir, porque sí es interesante, porque esta es una película estrictamente de autor, ¿no? Totalmente. Es una película de autor, y este autor, bueno, es una película del 2004, también hay que decirlo, porque también en la película se nota la parte tecnológica, ¿no? Entonces sí se nota que todavía no hay teléfonos celulares, ¿verdad? Todavía no hay teléfonos inteligentes. Pero es una película de Kim Ki-duk, ¿no? Él la dirigió, la produjo, fue el guionista, la editó, ¿no? Sí. Y es un director muy interesante porque, bueno, además de que existe un homónimo de él también en la cinematografía coreana, pues yo me enteré, ¿no? Que es un director que proviene, digamos, de las clases populares, viene de campesinado, luego se volvió obrero, y entró al arte muy tardíamente y se convirtió realmente en un artista cinematográfico de alto calibre, porque la verdad, por ejemplo, esta cinta tiene un premio en Venecia, tengo entendido, ¿no? Y varios premios, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es una de las cosas que sí tiene que saber nuestro auditorio, que estamos hablando de una película de autor, ¿no? De un autor que sí tenía una perspectiva estética muy particular, y a lo mejor podríamos abordar un poquito sobre este tema, la estética de la película, ¿no? A mí me parece una película también muy hermosa, ¿no? Sí, justamente por cómo esta hipótesis, o yo siento, ¿no? Que esta la premisa de cómo llevar a cabo una historia de amor absolutamente, espiritual e inefable a la pantalla, pues sí necesitamos una estética muy particular, ¿no? Una estética con encuadres que le den prioridad a las miradas, ¿no? Incluso a la metaficción, digamos, es decir, a la fotografía, ¿no? O sea, un poco esta pincelada de la importancia del retrato, ¿no? En cada encuadre, muy cuidado. Estas habitaciones y casas en donde ellos se alojan, pues también tienen un diseño ahí de producción que permite que nosotros entremos con ellos y nos demos cuenta de quiénes habitan esa casa. El arte como que está muy presente, ¿no? La fotografía, la pintura, ¿no? La fotografía sobre todo, ella es un modelo, el personaje. Así es. ¿No? Entonces eso también hace que luego pues haya tanta preocupación por la fotografía. ¿Tú qué piensas de la fotografía de la película, Jesús? Yo pienso que la imagen es un proceso que en su simpleza, podría decir, va buscando un equilibrio constante. O sea, digamos, hay una relación muy particular entre la cámara con respecto a los personajes, casi siempre muy al estilo de esa época del cine coreano, están bailando la cámara con el personaje. Digo, ya el grado creo que superlativo es Bong Joon-ho con Parasite, ¿no? Que se vuelve demasiado evidente esta relación ya más trascendentalista, que de repente más en el mainstream, ¿no? Digamos, pero estos autores como Kim Ki-duk o Wong Kar-wai de repente tienen este vacío gigante en la relación entre el espacio, cómo se va construyendo la fotografía. Lo que me encanta a mí de esta película en términos visuales es que todo el tiempo también te está marcando que hay alguien más viendo dentro del proceso de la cámara, ¿no? Ya sea con la relación con las fotografías, como bien decía Ileana, o también en el momento en el que la cámara se convierte en el punto de vista cuando él se materializa ya como fantasma. La cámara se vuelve
fantasma, el espectro que está acosando incluso al carcelero, ¿no? Lo va siguiendo con respecto a los ojos que él va construyendo de cómo él se va relacionando con el espacio. Aprende a volverse invisible, ¿no? Y- O no visible, pues, como decías. Más bien, ajá, sí, no sé si tanto invisible, sino más bien no visible, como en una ausencia-presencia. Y creo que de ahí viene... Ausencia, presencia, es porque la gente siente su presencia, Sí, pero sí. en realidad no lo puede ver. No lo puede ver. Y por eso la relación con los ojos es muy particular también con ella, pero también con todos estos espacios que se van construyendo. O sea, creo que ella también en un momento muy particular es cuando le tapan el rostro cuando entran a la casa y ven a esta persona muerta, ¿no? Que después nos enteramos que tiene cáncer, que sufrió cáncer de pulmón. O sea, es muy particular que el último ente que parece que los ve y que los reconoce es el perro, ¿no? Y después de ahí pasamos a este desreconocimiento al tratar de ordenarlos en datos, ¿no? Vamos a caer en esta lógica contemporánea, ¿no? El policía buscando en sus fichas, ¿no? Todo el hijo del fallecido diciéndole, ¿tú quién eres, no? ¿Qué hacen aquí? ¿Tú lo mataste, no? Y al final esta lógica con el rostro que se cubre y él buscando ya completamente o completando, digamos, este equilibrio que se ve que va buscando, ¿no? De desaparecer, pero seguir en una presencia. Es una metáfora bastante interesante sobre el amor, ¿no? Muy bien. Y luego, bueno, a mí lo que más me impresionó fue este hecho de que los dos personajes no hablan. No. Lo único que se dice al final es te amo, ¿no? Y no hablan, y entonces ahí la actuación, la puesta en escena se convierte en algo determinante de la película, pero sobre todo una cosa que me llama mucho, las miradas, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de las miradas y la actuación de estos pues personajes que la verdad a mí me impresionaron mucho cómo pudieron expresar tantos sentimientos simplemente con su mirada? Sí, con su cuerpo, ¿no? O sea, en general, la elección del casting, desde ahí empezamos, es precisa, ¿no? Porque además son actores, digamos, como muy maleables con su cuerpo y entonces permiten que tú como espectador también sientas que ellos son etéreos también, o sea, como que no están en este mundo, ¿no? Como que están a la mitad. Entonces es una historia profundamente erótica que se va construyendo a partir de estos no diálogos, de estas presencias, ausencias, de estas miradas, este intercambio de miradas, porque ese es su código bajo el cual están hablando, y que todo lo que está puesto ahí nos va a ayudar a entender esta relación profundamente erótica, ¿no? O sea, cuando están intercambiando, porque es un poco también como un baile, ¿no? Están intercambiando miradas, pero también están intercambiando espacio, ¿no? Mientras uno está en el baño, el otro está en la cocina y ambos ya se arreglan cosas, ¿no? Y cómo van jugando en estos espacios abiertos y se van encontrando, ¿no? Y la muerte, que también juega un papel fundamental como el otro eslabón del erotismo, ¿no? Y es ahí donde chocan con esta humanidad que no entiende esos códigos espirituales, que es profundamente materialista, y entonces dentro del mismo sistema material, él aprende a hacerse no visible. Qué interesante, ¿no? Ahora, hay una cosa que también, digo, a mí me intrigó mucho y nunca supe y me lo van a tener que explicar, ¿no? Y es el tema del título de la película, Hierro 3, ¿no? Que tuve que buscar, que se refiere a un palo de golf, que es el que menos se utiliza, ¿no? O sea, el menos visible, digamos, ¿no? Y que precisamente por eso se llama. Y entonces hay un leitmotiv en la película que son los palos de golf, el golf. ¿Cómo ves tú eso, Jesús? La verdad, leitmotiv de la película. O sea, Voy a pecar un poco de ignorancia, pero mi lectura va un poco hacia esta cuestión que platicábamos previo al arranque de las cámaras, que tiene que ver con que él viene como de un proceso de desprendimiento, incluso hasta material. O sea, lo que vemos que él trae cargando, digamos, es lo único que lo sostiene, ¿no? Pero que también lo ata a un pasado anterior, ¿no? Lo menciona el policía, tú vienes de una familia bien, eres educado, eres de una universidad, ¿no? Y digamos, el elemento recurrente que conecta, digamos, con estos espacios es el golf. O sea, el golf entendido como este deporte burgués, ¿no? Como bien se mencionó, Kim Ki-duk es un crítico constantemente sobre la opresión normalmente económica. Lo hace de otras maneras, lo hace desde una mirada más espiritual, más equilibrada, menos
Parasites, ¿no? Valga la evidencia, ¿no? Digamos, él sí busca otro aspecto de reflexión sobre cuál es la posición del ente o del sujeto, digamos, contra el mundo cuando se desprende de toda posibilidad material, que ya lo venía arrastrando él desde 2 películas anteriores, ¿no? Y que creo que con esta, y después con Primavera, Verano, Invierno, pero ya no me acuerdo, como si es un trabalenguas, creo que él termina como ampliando más, pero digamos, aquí el golf sirve para marcar esta violencia, o sea, estaba utilizando los elementos que a él se le dotaron, es decir, a él en su aspecto burgués le dotaron para romper y construirlo desde un aspecto de evidente violencia. O sea, digamos, hay una sujeción extraña ahí, ¿no? Sí, porque la verdad es que, digo, la violencia se inflige con A bolas, palos. con bolas de golf, pues. Sí, a Con palos. bolas de golf, porque, ¿no? Y es muy particular, o sea, rompe completamente, digamos, hasta incluso visualmente todo, o sea, hasta el sonido del golf, cuando también él está haciendo este ejercicio en la cárcel, en la prisión, que suena también el golpe, ¿no? Coloca la pelota, suena el golpe, o sea, como que hay una cierta relación extraña que va rompiendo constantemente este equilibrio que él busca completar. Muy interesante, la verdad, que esta película tiene tantos aspectos, ¿no? Tantos aspectos, que uno no sabe cómo abordarlo de tantos aspectos. Por ejemplo, otra cosa que también me llama mucho la atención es el ritual que él hace cada vez que entra a una de estas casas, ¿no? Cada una de estas casas viene siendo como un episodio de una película, como una especie de un nuevo sueño, como una aventura a descubrir, ¿no? Y sin embargo, en cada locación, él tiene como un ritual, ¿no? ¿Tú cómo interpretas ese ritual? Que consiste, bueno, en lavar la ropa, en arreglar objetos descompuestos. Pero a ver, cuéntame un poquito, Ileana, desde tu punto de vista, ¿qué significaría esto? Es que yo veo estas casas como justamente espacios de tránsito para llegar al final, a la cumbre, digamos, del amor, ¿no? Entonces, estas casas son una especie de umbrales, moradas, que ellos van como niveles que van pasando. Entonces, en cada una de estas moradas o umbrales, que además son espacios de otros, o sea, son casas de otros, ellos las habitan distinto, y el ritual creo que tiene que ver con esta irrupción a esta casa que no es tuya, ¿no? Ya de entrada es algo violento. ¿Cómo equilibrar eso con amor, digamos, ¿no? Y además que entremos nosotros como espectadores en la complejidad de los personajes sin necesidad de diálogo. Entonces estas casas forman un poco como esta conversación, ¿no? Son las conversaciones que tienen entre ellos, las conversaciones que él mismo tiene, son como soliloquios, porque al inicio vemos que él lo hace solo, después ella se suma a ese ritual, de una manera como dancística, muy hermosa, pero al principio es él nada más. Entonces es un soliloquio, él está hablando contigo, él está reflexionando sobre cosas. Entonces él sigue ciertos pasos como protocolos, ¿no? Como un asesino serial, pero al revés, porque él es un personaje que va a construir y va a reparar. Que creo que es como nosotros conocemos al personaje sin necesidad que él diga nada, sabemos que él repara. Pero si está reparando es porque algo le pasó y no es necesario que lo sepamos, algo lo rompió. Y por eso sale de su burbuja burguesa, ¿no? Y entonces él tiene este ritual de llegar, ¿no? Reparar, busca qué está descompuesto, ¿no? Come ahí, lava los platos y la ropa, como ofrendando, digamos. Y deja también. todo ordenado. La gente, y deja todo bonito. La gente que cuando regresa ni se percata realmente de que alguien estuvo ahí, excepto cuando... El niño. Excepto cuando pues lo descubren, ¿no? ¿No? El Que es El al boxeador. final, ¿no? Así es. ¿Tú cómo interpretas este ritual que él hace? Porque a mí sí me llamó la atención que en cada lugar él como que pues se vuelve como un script, ¿no? Una especie de guión que él sigue, ¿no? Como para pues darle sentido a lo que está pasando ahí, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo veo ahí a lo mejor como occidentales nos cuesta un poco de trabajo entender un poco el proceso estético que implica para el oriental, particularmente para el coreano, esta relación con los espacios de tránsito, justamente como decíamos. O sea, creo que, y también muchas veces nuestra lectura viene por textos
de estética, ¿no? Que se han llegado a traducir desde la perspectiva japonesa, ¿no? Entonces también ahí hay una pérdida de traducción extraña, ¿no? Pero sí hay una cuestión con el cuidado, con el paso del tiempo, con que el objeto también tenga su propia materialidad y su propio tiempo y el cuidado que se va generando con el objeto. No que irrumpa, ¿no? Sino que se vaya generando este proceso de relación que es muy particular, porque aparte todo lo que va o que parece que todo el tiempo está cuidando son cuestiones mecánicas, desde la pistola que utiliza, ¿no? Hasta el reloj, la báscula, tal. O sea, digamos, casi todo gira hacia alrededor del tiempo, ¿no? En muchos de sus aspectos, pero también habla mucho del objeto mecánico. Pero sí ponía música, ¿no? También. Cada vez que llegaba ponía un disco, ¿no? Una bailable, ¿no? Sí, ¿no? Y además en discos de estos, ahí es donde notamos la edad de la película, ¿verdad? Precisamente con la Si no tecnología. pone Spotify. La reproducción de la música. Sí, ¿no? sí. Pero sí, la música también ahí cumple un papel, ¿no? Claro. Sí, pues, sí, en ese ritual, pues. Claro, muy parecido a este del baile, ¿no? Que mencionaba Ileana. O sea, ya hay un espacio como de baile que es muy marcado, ¿no? Por eso sí también, digo, yo no soy muy la persona más adecuada para diagnosticar el movimiento de los cuerpos y esto, pero sí, o sea, es muy de este estilo, de este cine coreano de principios de este siglo, que tenían esta relación con el baile muy particular, con el espacio fotográfico, con el espacio y con el baile, como si fueran cuerpos que se estuvieran moviendo constantemente, ¿no? Y creo que estos dos directores, tanto Wong Kar-wai como Kim Ki-duk, en todas sus películas han trabajado esta lógica corporal. Bueno, Kim Ki-duk ya no, porque en paz descanse, pero trabajaron constantemente esta lógica. Sí, murió en el 2020, ¿verdad? Director durante la epidemia de COVID, ¿no? Muy bien, y bueno, pues vamos a hablar ahorita un poquito sobre la historia misma, ¿no? La historia misma, porque a mí también me encantó que de alguna forma es una especie de rescate, ¿no? Es una historia clásica de rescate de una mujer en desgracia que llega a su príncipe azul de alguna forma, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves este encuentro? Porque la verdad es que cuando entra a esta casa, él cree que está solo. Ajá. Y en realidad es descubierto, ¿no? Y ahí es donde empieza el romance. Y creo que empieza el romance porque hacen un clic de que ambos, en realidad, no es su casa. O sea, ella tampoco se siente en su espacio. Ella también es un fantasma porque sufre violencia de pareja, ¿no? O sea, su pareja todo el tiempo la está violentando, le está pegando, la está insultando, la está menospreciando. Entonces ella se siente menos que la foto que está ahí puesta, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se conectan, porque ambos ya son fantasmas, ambos han sufrido ciertas pérdidas, y entonces esa casa se convierte en el inicio y luego o sea, digamos, el inicio de su romance y en la culminación del mismo, ¿no? Y ya habitado por dos fantasmas, ella empieza como a sentir su lugar, pero con él, ¿no? Entonces es una historia de amor, ¿no? Exacto. Bueno, y además está todo este proceso de aprendizaje, ¿no? Del personaje central, que es un proceso de aprendizaje a volverse no visible, ¿no? Exactamente. Y eso lo logra en reclusión. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esta parte de cuando él pues lo toma la policía, lo torturan y luego lo meten a la cárcel, y ahí es donde él aprende a volverse no visible? ¿Cómo ves esto? O sea, ese tránsito. Claro, es que al fin y al cabo, como bien se ha puesto aquí en plática, la película constantemente busca este espacio como en tránsito, ¿no? Los personajes incluso se quieren convertir. Yo sé que es francés, desde una mirada casi de Auger, ¿no? Son no lugares ellos mismos, ¿no? Ella es un no lugar en el término de cómo no se siente dentro de su espacio visible, que tiene que sostener un matrimonio simplemente porque el marido la sostiene a ella y sostiene a la familia de ella, ¿no? Y se queda ahí por las mismas lógicas de convivencia política que tienen los coreanos, ¿no? Pero también tienen, al momento en el que pasan y justamente llegan a tocar la muerte,
es muy curioso que el siguiente paso es cuando ya se despersonaliza completamente los dos. Ella regresa a la jaula de la que fue sostenida y él lo meten a la jaula que pareciera que le corresponde, dado que no está dentro de este espacio público, político, que pertenecería, digamos, a la normalidad, a lo que se permite ser visible en Corea. Okay. Entonces, está habitando el espacio de lo ajeno, del otro. Incluso dentro de lo otro, lo tienen que mover de celda, porque es el outsider completamente, o el otro completamente, dentro de esta lógica completamente liminal, ¿no? Entonces, en ese espacio de lo liminal es cuando él ya abraza completamente su aspecto como de espectro, ¿no? No sé si tanto de fantasma, es que fantasma para mí es hablar de Lacan, entonces es un problema. De este espectro, ¿no? Que va incluso bailando con el policía constantemente hasta convertirse en esto que él buscaba hacer, una sombra. Ahora, pero también hay otra parte que es interesante en la película. Él termina vengándose, ¿no? O sea, o cuando menos Sí. restituyendo el daño. No sé cómo ves, porque él Equilibrando. después de que sale de la cárcel, ¿no? Él después va a los lugares y termina vengándose. ¿Tú cómo ves esta relación que tiene con sus victimarios, ¿no? Pues es que es como justo la historia del héroe, ¿no? O sea, él va cerrando todas estas historias que lo habían marcado, que lo habían violentado, él va haciendo este cierre en este viaje del héroe, pero bueno, ya transformado, digamos, ¿no? Pero ahí hay una toma de posición moral, ¿no? Los Ah, sí, otros se lo claro. merecen, o sea, digamos, se justifica de alguna forma pues la venganza, ¿o tú cómo ves? ¿Cómo ves esto? Yo pienso que más Porque bien yo pensé que a lo mejor no iba a suceder esto, eso sí, para mí sí fue extraño, ¿no? Sí, hay un proceso de equilibrio también, ¿no? Muy marcado. O sea, como que toda la película está buscando este equilibrio constante y cuando llega a este grado de equilibrio es cuando completamente desaparece. Creo yo que ahí más bien es el proceso de balance que quedó desbalanceado completamente y él se convierte en este espacio de equilibrio. Sí, es como muy vengativo en el aspecto de que pues justamente le da de pelotazos a quien le obliga, a quien provocó que le dieran pelotazos. Va y Al policía. Ajá, al al policía, va con el boxeador, pero el boxeador no va y lo golpea, le pone cintas en los ojos, o sea, le está diciendo, yo te estoy viendo. Al fotógrafo tampoco lo violenta, lo está observando. Él se convierte en el acto mismo de la cámara observando a las modelos que él fotografía, ¿no? Al usar al cuerpo femenino, que lo sigue usando, incluso cae justamente cuando llama a una chica simplemente pues para tener sexo con ella sin que le importe en realidad la relación con ella. O sea, él va buscando este proceso de equilibrio que él fue también desequilibrando en el momento en el que habita las habitaciones. Creo que también el momento en el que empieza este proceso de meditación con su cuerpo, también empieza a darse cuenta de cómo se va a tener que equilibrar esos procesos que él mismo desequilibró al habitar las casas. Sí, en la primera casa, pues genera una muerte también, de alguna forma, con lo de la pistola, ¿no? Claro, sí. ¿No? O sea, terminan por matar, digo, ¿te imaginas que matan a la madre? No sé. En fin, sí, nos queda poco tiempo y precisamente para terminar nosotros tenemos una pregunta que siempre les hacemos a nuestros invitados y es la de por qué tenemos que ver esta película, ¿no? O sea, un poco recomendar pues cuál es el valor pedagógico, ¿verdad? O el valor social, político que pueda tener una cinta. Y en este caso, pues se las hago a ustedes. A ver, ¿por qué tendríamos que ver esta película, Ileana? Un poco regresando al inicio, yo creo que es una cinta que nos da una historia de amor de una forma y contada de una forma muy especial y que nos hace reflexionar en torno a cuando habitamos, ¿no? Desde la otredad, cuando habitamos desde nuestras sombras, ¿no? Cuando habitamos desde nuestras sombras, ¿qué sucede con nosotros, ¿no? Esa sería una de las preguntas que yo les haría para que cuando la vean se lo contesten. Muy bien. ¿Y tú qué nos dirías, Jesús? ¿Por qué tendríamos que ver esta película? ¿Qué le podrías decir a nuestro auditorio? Yo pienso, no solo esta, yo pienso que revisitar todo Kinky-Doo es más que necesario en esta época, particularmente de exceso de información, porque hay un proceso de meditación gigante en el momento en el que te confrontan sus imágenes. Es decir, Kim Ki-duk es de esos directores
que si bien tiene 5 años que no está en este terreno, ¿no? Todas sus películas como que nos confrontan a estar todo el tiempo queriendo más y más y más. Y él parece como que prevía esto haciendo menos. O sea, todas sus películas son como espacios meditativos, que en este caso habla, sí, del fantasma, del espectro, de lo liminal, del amor, ¿no? Pero todas, Aliento, por ejemplo, habla de otras cosas. Primavera, otoño, verano, primavera, también habla de otras cosas, ¿no? Pero todo el tiempo nos permite habitar otro espacio que creo yo que el cine necesita retomar, que es esto de bajarle un poco a los decibeles visuales y a la velocidad y regresar un poco al espacio de contemplación, en este caso meditativo al estilo coreano, ¿no? Curiosamente que digas esto porque pues precisamente es la recomendación de Yul Chung Han, que es otro coreano, ¿verdad? Filósofo, que ante la crudeza de nuestro mundo, pues propone la meditación. Claro. Pues bueno, los invitamos a ver esta película, ¿no? Y pues muchísimas gracias por haber participado. La verdad es que aprendimos mucho de sus perspectivas y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.